nuestro Señor. Gracia y paz abundante sobre cada uno de ustedes, amada familia en la fe de nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro proveedor, nuestro sustentador. Y como decía nuestro hermano Ariel, que no llega tarde y que siempre provee, suple lo que necesitamos, no lo que queremos. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Alabado sea nuestro Dios. Me siento maravillado, ¿verdad?, con el privilegio de poder ser el instrumento del Señor para, ¿verdad?, edificar su iglesia, para hablar en la reunión de los santos. Dígale al que está a su lado: estás en la reunión de los santos. Usted y yo somos los santos hijos de Dios, apartados, separados por Él para un propósito determinado. Alabado sea nuestro Señor. Y hablando de propósito y esas cuestiones, el tema que quiero compartir en esta preciosa mañana con ustedes es el siguiente: procesos en el propósito eterno. Repito, procesos en el propósito eterno. Y hablar del propósito eterno, según tengo escrito aquí, significa: el propósito eterno es hacer a Cristo preeminente sobre todas las cosas. ¿Cuál es el propósito eterno? Hacer a Cristo preeminente sobre todas las cosas. La intención de Dios es hacer que su Hijo esté sobre todas las cosas para que todas ellas sean manifestadas en Él. En otras palabras, Dios creó todas las cosas para que éstas expresen a Cristo, haciendo su presencia. Es muy importante. Dios creó todas las cosas para que a través de ella Cristo sea expresado, Cristo se haga visible. Entonces sigue diciendo: haciendo su presencia y autoridad central y universal. En pocas palabras, Cristo es el todo y en todo. Y hablar del propósito eterno consiste en que Cristo es la preeminencia de todas las cosas, el principio que sustenta, el proveedor de la vida y de todo el universo. Y para ello vamos a buscar en Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Vamos a leer esos versículos bíblicos para, ¿verdad?, fundamentar la palabra expresada. Dice la Escritura, para gloria del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Escuche bien: la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Muchas gracias por el privilegio de estar reunido como un pueblo, como una familia, como un cuerpo, como ese hijo corporativo que expresa a Cristo en toda su dimensión. Te pedimos, Padre, que nuestro entendimiento sean abiertos, que tu palabra entre en nuestra vida como si fuese una semilla y que dé fruto al 100% para gloria y honra tuya. Alabado sea nuestro Señor. El Padre se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo desde la eternidad, crear una familia para sí que le hiciese visible, a tal punto que en todo lo creado el Padre sea expresado, que todo lo que respire alabe a Dios, comunique su esencia, comunique su naturaleza. Y esa familia que ahora se les demanda a expresar al Hijo corporativo, que es la imagen del Hijo, usted y yo, nuestro propósito aquí como parte de esta familia, como parte de este cuerpo de Cristo que somos, es soñar con llegar a reflejar a Cristo en toda dimensión. Usted, su meta, su propósito, su objetivo central es ser como Cristo, reflejar a Cristo. Por eso Pablo dijo en una ocasión: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de nosotros, sin importar la posición en la que el Señor le haya llamado para servir o el don que el Señor le haya dado, su llamado central, su propósito es ser un expresador de la imagen de Cristo en toda dimensión, porque ese es el propósito de toda la creación, que nosotros expresemos la imagen de Dios. Alabado sea nuestro Señor. Tanto Colosenses como Filipenses, Efesios nos desvelan esta gran verdad. Allí encontramos, ¿verdad?, al apóstol Pablo siendo inspirado a escribir todo lo concerniente a lo que es la iglesia, su posición, su naturaleza y propósito. Alabado sea nuestro Señor. Pero yo les recuerdo el tema del inicio: procesos en el propósito eterno, procesos que debemos, ¿verdad?, de enfrentar o de pasar, porque nuestro objetivo es reflejar a Cristo. Ese es nuestro objetivo. ¿Y por qué somos sometidos a diversos procesos en el ambiente en el que vivimos? Lamentablemente porque se corrompió el ambiente, el entorno que nuestro Padre Celestial había creado. Un ambiente agradable, un ambiente perfecto, donde todas nuestras necesidades eran suplidas. No existía la muerte, no existían las enfermedades, el mal que nos asedia día a día no afectaba nuestra vida. Pero basado a que nosotros tomamos la decisión de separarnos de Dios, entró este mal. Se corrompió la creación por causa nuestra. Viene nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, y ahora nos reconcilia consigo mismo mediante el sacrificio en la cruz. Y ahora nosotros, los que le hemos recibido como Señor y Salvador, pasamos a ser parte de ese cuerpo, de ese propósito eterno de hacer visible a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero basado a que hemos sido redimidos, se nos ha dado nuevamente el Espíritu de Dios, pero este cuerpo todavía no ha sido glorificado. Entonces nos vemos en diversas situaciones que Dios permite para moldear ciertas áreas de nuestra vida que todavía no le hemos cedido a Él, que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas. No podemos quedarnos
ni en el principio ni en el medio debemos de llegar a la meta, que es parecernos a Cristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de expresar en toda su dimensión la naturaleza que Cristo expresó. Para simplificarlo, podemos ir a Gálatas capítulo 5, donde allí vemos lo que es el fruto del Espíritu, la naturaleza, la conducta que Cristo expresó aquí en la tierra, y es la que se nos demanda a usted y a mí. Por lo tanto, nosotros somos sometidos, ¿verdad?, en estos procesos para llegar a la estatura de un varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo quiero ilustrar lo que son estos procesos, en nuestra vida, con lo que es simple y llanamente la vida de un hombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, como una sombra, figura, tipología de lo que es el Cristo preexistente. Cristo que existe desde antes de la fundación del mundo, y toda la creación habla de Él, y las Escrituras nos comunican a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y encontramos un hombre que su nombre es José, el cual Dios utilizó en el tiempo de los patriarcas como una figura o una sombra de Cristo para sustentar al pueblo en un momento de escasez. Hablar de proceso, simple y llanamente, es el acto donde dice aquí, uno avanza, marcha, progresa y desarrolla. Cuando hablamos de proceso, simple y llanamente, es un estado donde nosotros adelantamos, donde nosotros nos dirigimos hacia el blanco, caminamos hacia la meta. Cuando estamos hablando de proceso, no estamos hablando de retroceder. El objetivo del enemigo es que usted, sin ningún tipo de problema, se vaya de boca, ¿verdad?, que usted caiga. Pero nosotros, los hijos de Dios, que Él no permite que llegue a nuestra vida más carga de la que podemos soportar, y que con la tentación ahí mismo el Señor nos provee la salida. Nosotros, esos hijos de Dios, simple y llanamente, los procesos no son para destrucción, sino para levantarnos y llevarnos a un nivel mayor de gloria, a un nivel mayor de entendimiento, a un nivel mayor de gratitud hacia Él y de reconocimiento de su cuidado y su favor sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de crecimiento. Y este hombre llamado José, que Dios utilizó en el tiempo de los patriarcas, para los que no conocen, ¿verdad?, estos tiempos, ni tienen un poquito, ¿verdad?, de conocimiento amplio de quién era José, le voy a crear un poco de contexto. Dios llama a Abraham para que de Abraham naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, o deja tu familia y deja el lugar donde tú vives, porque de ti yo voy a hacer una descendencia innumerable, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que nadie la podrá contar. Y de esa descendencia a la que el Señor se refería era nuestro Señor Jesucristo, y esa familia que hoy somos usted y yo. Esa familia que inició o se expresó o se manifestó con 12, y que hoy somos millones, y que seremos millones y llenaremos la tierra y existiremos y viviremos por toda la eternidad en Él. Esa familia, esa simiente que vino de Abraham, ahora es la iglesia de Cristo. Y de Abraham nace entonces Isaac. De Isaac nacen Jacob y Esaú. Jacob, que de una forma, ¿verdad?, podríamos decir extraordinaria,
de una forma maravillosa, magistral, toma la posición de Esaú, le toma su primogenitura. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Nosotros hubiésemos podido decir hoy en día Abraham, Isaac y Esaú. Pero dice la Escritura que Esaú menospreció su primogenitura, o sea, el galardón y la posición que se le otorgaba como el que nació de primero, culturalmente hablando. Y es muy importante aquí, si Esaú hubiese valorado su posición, nosotros hoy diríamos Abraham, Isaac y Esaú. Pero como él la menospreció, alguien ocupó su lugar. Y ahora decimos Abraham, Isaac y Jacob. No permitas que otro ocupe tu lugar. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito, con una designación, la cual debemos de asumir con entrega, amor y responsabilidad. Por lo tanto, el propósito eterno no se detiene. Si Esaú menospreció su posición, la tomó Jacob. Amado hermano, no permitas que otro ocupe tu lugar. Vamos a seguir hacia adelante, vamos a seguir creciendo. Viene entonces Jacob y tiene 12 hijos que nosotros conocemos como las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel, entonces de esos 12 hijos, encontramos a José, hijo de Raquel, de la que él amaba, que había nacido en su plena vejez, porque Raquel era estéril, y por misericordia del Señor y su propósito eterno, concibió y dio a luz a José, y por último a Benjamín, y luego fallece. Y de ahí en adelante entonces encontramos que José, en el capítulo 37 del libro de Génesis, a partir del versículo 3, encontramos que este muchacho sueña que su padre y sus hermanos se postran ante él. Sueña que Dios lo iba a colocar en posición de honores. Y sus hermanos le menospreciaban o le despreciaban porque era el favorito de sus padres, o de su padre, perdón. Y luego que sueña esto, le aborrecen y le tienen envidia porque soñaba esto, a tal punto que no podían ni mirarlo. Ya le aborrecían porque su padre se había inclinado al muchacho porque lo había tenido en su vejez, y aparte de eso era de la mujer que él amaba. Sucede que un día su padre lo envía a apacentar las ovejas o a vigilar, ¿verdad?, si sus hermanos estaban haciendo su trabajo como debían. Y cuando sus hermanos lo alcanzan a ver, dice: bueno, aquí viene el soñador. Vamos a ver ahora qué va a hacer de su sueño. Vamos a agarrarlo y vamos a, ya usted sabe, le vamos a dar con yuca. Vamos a acabar con él. Y aparece otro y le dice: no, mira, no lo matemos. Sus hermanos lo toman, lo traicionan, lo desprecian, lo echan en una cisterna, luego lo venden a Egipto. En Egipto llega a la casa de un hombre llamado Potifar. Cuando llega allí, este hombre, dice la Escritura, que es asediado día tras día por la esposa de Potifar, que lo había puesto como el administrador, como el mayordomo de la casa. Pero José le responde a esta mujer de la siguiente manera: de ningún modo, parafraseando para que ustedes me entiendan mejor, yo sería capaz de pecar contra Dios. Tu esposo me ha puesto a mí por administrador y señor de todas las cosas, y lo único que se ha reservado es a ti. Pero que el Señor me libre de yo pecar contra él. José no estaba mirando a Potifar. José no estaba mirando a la esposa.
José estaba mirando a Dios. José no estaba honrando primero a Potifar, ni primero la posición en la que se encontraba. José estaba honrando a Dios, porque José entendía que era parte del propósito de Dios, que la mano de Dios estaba con él, que su cuidado en su favor, aún dentro de todo este proceso, le estaba acompañando, guiando y dirigiendo en su vida. Por lo tanto, José entendía que deshonrar o de cometer el hecho, simple y llanamente, no estaba deshonrando a Potifar, estaba deshonrando a Dios. Por este acto, José es llevado a la cárcel. Luego allí, escuche bien, un muchacho traicionado, metido en una cisterna, vendido, ahora seducido. Escuche bien el proceso de este hombre, ahora seducido día tras día por una mujer. Y yo me imagino que la mujer de Potifar tendría que ser bien elegante. Pero José resistió. José resistió porque él tenía su mirada puesta en el blanco, en el objetivo, en el propósito, en la asignación o en el depósito que había en su vida. Por eso resistió. José tenía una visión bien clara cuál era su final, no cuál era la posición en la que él se encontraba. Luego de ahí entonces, este muchacho llevado a la cárcel, le interpreta unos sueños al panadero y al copero de Faraón. Pero cuando él le interpreta el sueño al copero del Faraón, me encanta lo que dice José. Mira, cuando tú seas restituido nuevamente en tu puesto, cuando tú seas colocado, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y dice la Escritura que después que fue restituido en su puesto, así como José le había interpretado el sueño, le estoy resumiendo la historia. Quien quiera, ¿verdad?, leerla y tener más detalle, la busca en Génesis 37 hasta el capítulo 50. Después que José le interpreta el sueño, que le dice acuérdate de mí, él se olvida de él. Dígale que está a su lado, porque todavía no era el tiempo de Dios. A veces nos desesperamos en el proceso, porque es que es tan doloroso, el proceso. Duele tanto cuando nuestros hermanos, esposo, esposa, seres queridos nos desilusionan, nos engañan, nos fallan. Eso duele. Nos venden, nos tiran para arriba. Cuando estamos prisioneros, asediados, agobiados por diversas situaciones económicas, familiares, salud, en fin, todo ese mal que nos asedia día a día, duele mucho. Y a veces nos desesperamos, pero todavía no es el tiempo de Dios. Si estás en el proceso, es porque todavía no es el tiempo de Dios. El Señor todavía quiere seguir refinándote. El Señor quiere seguir moldeando tu vida, porque tu propósito es llegar a ser un expresador de la naturaleza divina que ahora mora dentro de cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Pero sigue narrando la Escritura y dice que 2 años después de que José le había interpretado el sueño al copero y al panadero se lo enviaron, ustedes lo encuentran eso por ahí, y a él volvieron y lo colocaron en su posición. 2 años después, José salió de su casa cuando tenía 17. Tenía 17 años cuando comenzó en el proceso. Pero luego dice aquí, aparte del tiempo que había sucedido, que después que él interpreta el sueño,
Pasan 2 años. Y Faraón entonces tiene un sueño. Dígale que está al lado suyo. Jejeje, llegó el tiempo de Dios. Llegó el tiempo de Dios para tu vida. Llegó el tiempo de Dios para mi vida. Llegó el tiempo de Dios en la vida de José. Ese era el tiempo. Ya estaba el tipo completo. Ya ese pan estaba bien doradito. Ese pan con todos esos fundazos que aguantó y todo ese proceso que pasó, ya estaba listo para comer. Ahora sí es el tiempo de Dios. Viene Faraón y se sueña 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y que las 7 flacas se tiraban las 7 gordas, y eso quedaba como si no hubiera pasado nada. Y viene José y le interpreta este sueño a Faraón, y allí le dice que vendrían 7 años de hambre, 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que debía de en los 7 años de abundancia almacenar para cuando viniera entonces la escasez en toda la tierra de Egipto y el entorno. Y Faraón dice entonces: bueno, pero si Dios te ha dado a ti la oportunidad de interpretar este sueño y hay que hacer un trabajo, ¿quién es el hombre más ideal para hacer lo que hay que hacer? Ese hombre eres tú. Inmediatamente José entra a ser el príncipe de Egipto. Óigame bien: vendido, seducido, en la cárcel, procesado. Fue procesado, y luego de ser procesado, entonces fue colocado o posicionado en honores, en lugares de alto nivel. El Señor llevó a José a ser el señor de toda la tierra de Egipto. Lo colocó en una posición conforme al sueño que José había tenido, conforme a lo que el Señor le había revelado, conforme a lo que el Señor le había dicho. Porque el Señor, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros quizás nos desesperemos en el tiempo, nos desesperemos en el propósito, el Señor nunca llega tarde. Y el Señor es fiel y siempre cumple su promesa. Él le había prometido a José que lo iba a sentar en posición de honores. Pero esa posición de honores no la puede ocupar cualquiera. Usted no puede, como embajador de Cristo, expresar una naturaleza que no sea la que Cristo expresó. ¿Me explico? Usted, ¿qué es lo que le da al embajador de Estados Unidos aquí poder? ¿Qué es lo que lo inviste a él de poder y de autoridad? Es que él opera conforme al diseño, al modelo, a la regla, al patrón de Estados Unidos. Él hace visible aquí en el país a Estados Unidos, porque todo lo que se hace allá es lo mismo que él hace aquí. Nosotros, como embajadores de Cristo, no podemos operar, no podemos ser posicionados de una forma que se haga visible, porque en Cristo estamos sentados a la diestra del Padre. Pero ¿cómo nosotros podemos operar en poder? ¿Cómo nosotros podemos ejercer esa autoridad que no ha sido delegada? Estando sentado a la diestra del Padre, estando sentado en el trono celestial. ¿Cómo nosotros podemos operar y expresar esa autoridad y poder si no caminamos conforme a la naturaleza y al propósito eterno? Si nosotros no somos expresadores de la cultura del reino, ¿cómo nosotros entonces podemos ser autoridad aquí en la tierra? ¿Cómo la gente puede reconocerle a usted como un embajador de Cristo? ¿Cómo puede la gente? Por lo tanto, debemos de ser procesados, debemos de ir siendo trabajados en todas las áreas de nuestra vida, hasta que entonces nosotros no tengamos que decir yo soy de Cristo, sino que la gente diga usted es de Cristo. Porque nuestra forma de vida es la que va a decir quiénes somos nosotros. Por eso el maestro dice, lo digo en presente porque dice,
Ningún árbol bueno produce frutos malos. Ninguno. Ni un árbol malo produce frutos buenos. Por tu fruto te conoceréis. Por lo tanto, lo que decimos tiene que ir acompañado de lo que hacemos. Y cuando decimos y hacemos, entonces esa autoridad, esa posición de honor en la que nos encontramos, como José, entonces se hace manifiesto. Y todo el mundo, tanto los poderes de la tiniebla como el ambiente y el entorno en el que nos encontramos, entonces se sujeta, se somete. Y nosotros podemos ver en toda su dimensión la gloria de Dios expresada en nuestra vida. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Pero es muy importante, amado hermano y hermana, cuando nosotros entramos en un nivel de entendimiento, de madurez, de proceso, posicionado y colocado a un nivel mayor como el que se nos ha entregado en Cristo. Es muy importante eso. Y yo quiero que busquen conmigo en el capítulo 45. En el capítulo 45 del libro de Génesis. Versículo 4 al 5. Alabado sea nuestro Señor. Luego de que José es posicionado, coronado en gloria, que comienza entonces a gobernar, a ejercer, luego de haber pasado por todo proceso y ser moldeado conforme a la imagen de Cristo, porque José fue una figura, una tipología de Cristo. Comienza a gobernar y sus hermanos entonces vienen a comprar comida a Egipto, porque no había comida en todo el entorno. Y ellos no conocen a José, no lo pueden reconocer, no pueden entender sus hermanos que aquel que estaba allá afuera, más estrujado que una pasa, ahora el Señor lo tiene, óigame, hermosísimo, lleno de gloria, usándolo como un instrumento de edificación y restauración. No lo pudieron reconocer. Tú estás loco. A su hermano usted no reconocerlo. Eso quiere decir que el cambio, que la transformación y la posición a la que José se encontraba era muy diferente a la que estaba cuando ellos lo tiraron a la cisterna y lo vendieron a Egipto. Era muy diferente, al igual que nosotros hoy en día. La posición en la que nos encontrábamos y la que nos encontramos hoy en día es muy diferente. Y se lo voy a resumir simple y llanamente en dos palabras. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Hemos pasado de muerte a vida. Escúchelo bien. Estábamos muertos y ahora vivimos. Estamos vivos en Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Este José, sus hermanos no pudieron conocerle. Y luego sus hermanos vienen y compran, pasan por ciertas pruebas que José confirma allí si estaban arrepentidos o no de haber hecho lo que hicieron. Pero escuche lo que dice José en el 45, versículo 4. Dame un segundito. Dice la Escritura para gloria del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos, a los que lo vendieron, a los que lo engañaron, lo traicionaron, lo despreciaban: escuche bien, acercaos ahora a mí. Acérquense, por favor. Estaban reunidos en un aposento y José le dice quién es. Yo soy José. Escúchalo aquí. Y ellos
se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Créanlo, yo soy José, el que ustedes vendieron. Pero echen para acá, acérquense. Escuchen lo que dice el versículo 5 del capítulo 45. Ahora pues, dice José, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No se preocupen por lo que ustedes hicieron. En pocas palabras, no se preocupen por eso. No tengan pena, no tengan problema por lo que ustedes han hecho. La gente que me falló, la que me defraudó, la que me desilusionó, la que yo pensaba que me iba a dar la mano y me metió el pie, tranquilo, no te preocupes por eso. Escuche lo que dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Escúchelo bien. Los procesos que llegan a nuestra vida son con un propósito determinado de parte de Dios, para llevarnos a otro nivel mayor, para colocarnos en otra posición. No importa cuál sea el proceso, no importa quiénes hayan sido el instrumento para que ese proceso tan doloroso en nuestra vida haya llegado a nosotros, no importa. Lo que sí importa y lo que sí debemos de ver y tratar de entender en el espíritu, cuál es el objetivo de Dios, así como lo vio José. José dijo: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José había entendido que todo lo que pasó en su vida, que todo ese proceso tan doloroso, seducido, encarcelado, vendido, fue simple y llanamente un propósito de Dios para que en ese tiempo la gente no pereciera de hambre. Alabado sea nuestro Señor. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que debemos de hacer es aprender a identificar el propósito de Dios en nuestra vida. Preguntarle a Él qué es lo que Él quiere que entendamos cuando estamos pasando por diversas situaciones. Es que hay cosas que no las hemos entendido. Y por eso, amado hermano, a veces padecemos tantas situaciones. El que ama, corrige. Y déjenme decirle que hay momentos en que nuestro Padre Celestial tiene que utilizar el tercer oído. Alabado sea nuestro Señor. El primer oído nos da un consejito. El segundo oído nos pone en disciplina. El tercer oído, la vara, nos da par de fuetazos. Porque si usted no entiende, usted va a entender, porque usted fue llamado a ser un expresador de la imagen de Cristo. Amén. Déselo fuerte, déselo fuerte. Y usted y yo decidimos si queremos durar 40 años dando vuelta en el desierto, siendo procesados y morir allí, o entrar a la tierra prometida. Usted y yo decidimos, porque Dios ha suplido todos los recursos necesarios para que usted y yo no seamos ya más esclavos del pecado. Usted y yo podemos decirle que no al pecado, decirle sí a Dios y al propósito, y colocarnos en una posición de obediencia y comenzar a adelantar, comenzar a crecer, comenzar a reflejar la imagen de Cristo, que es el propósito por el cual usted y yo somos parte de esta familia. Nosotros decidimos si queremos que la Escritura diga Abraham, Isaac y Jacob, o perdón, vamos a poner a Esaú primero, que fue el que menospreció su posición, o Abraham, Isaac y Jacob, que valoró, que anheló, que deseó
la posición de honor a tal punto que luchó, se esforzó, se extendió y pagó el precio para colocarse en la posición que se encuentra hoy en día. Abraham, Isaac y Jacob. Alabado sea nuestro Dios. Y en cuanto a lo que es esta tipología que José representaba de Cristo en el tiempo de los patriarcas, encontramos los hermanos de José conspiraron contra él. Cristo fue objeto de conspiración de sus hermanos los judíos. José fue vendido por sus hermanos. Cristo fue traicionado y vendido por los suyos. José anunció mensaje de vida y de muerte a otros encarcelados. Cristo proclamó mensaje de vida y de muerte a los condenados por el pecado. En su prisión y provisión, José, sustentador del pueblo. Cristo es el gran sustentador de su pueblo. José vino a ser un siervo. Cristo es el siervo perfecto. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero salió vencedor del intento de seducirlo. Cristo fue sometido a tentación por el diablo y salió victorioso de la prueba. José le condenaron injustamente y no se defendió de las falsas acusaciones. Jesús fue acusado también falsamente y tampoco se defendió. Oído por favor para concluir. El alma tiene siempre que tener una visión celestial que la separa. Voy a repetir. El alma siempre tiene que tener una visión celestial que la separa de la terrenal. Nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener siempre claro cuál es nuestro propósito y nuestro objetivo, cuál es nuestra meta y nuestro blanco a seguir, la celestial. Y eso entonces nos va a separar, nos va a apartar siempre de lo que son metas, objetivos o blancos terrenales, pasajeros, si estamos siempre con una visión clara de lo que es lo eterno. Alabado sea nuestro Señor. Una visión. El propósito eterno es la visión trascendental y patrón que Dios ha dado al hombre para que pueda, escuche bien, construir para Él, vivir para Él y satisfacerle a Él. De esta manera, el grado de utilidad que podemos ofrecer al Señor está en gran parte determinada aquí dice, en tanto seamos capaces de ver o no la última meta divina, que fue lo que le compartí ahorita. ¿Cuál es nuestra meta divina? Aquí dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Póngase sobre sus pies, por favor. Yo no sé cuál es su sueño. Si usted tiene alguno conforme a lo que es el propósito eterno, que es reflejar a Cristo en toda su dimensión. Tampoco sé si lo está persiguiendo, no sé si está siendo procesado, no sé cuál es la posición que naturalmente hablando usted ocupa. Ahora, yo sí sé cuál es su posición en Cristo. Su posición en Cristo es sentado a la diestra del Padre Celestial. Su asignación, reflejar a Cristo. Siempre para mí ha sido un placer servir, porque eso me da la oportunidad de identificarme
de entender que estoy dentro del propósito eterno, que estoy creciendo, que estoy subiendo escalones, porque mi meta es llegar a expresar a Cristo en toda su dimensión. Alabado sea nuestro Dios. No sé, amado hermano y hermana, no sé cuál es su sueño, pero yo sí sé cuál es el mío. Recuerdo al principio cuando el Señor me dio la oportunidad de conocerlo. Yo soñaba con tener el privilegio de poder ser un instrumento de su manifestación. Inmediatamente el Señor me dio la oportunidad de entender cuál era mi don. Identifique su don y crezca en él. Y el Señor comenzó a darme el privilegio de crecer en el conocimiento de su palabra. Utilizó a hombres y mujeres para edificar mi vida y para comenzar a crecer en ese sueño que Dios me había dado. Y por eso cada vez que yo tomo este micrófono no tengo palabras para expresar mi gratitud, porque me veo en mi sueño. Y mi sueño, mi anhelo es expresar a Cristo en toda su dimensión. Y espero también que ese sea el suyo, porque yo estoy caminando hacia mi sueño. Oremos al Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. A ti sea toda gloria, todo honor, toda honra, toda majestad, porque solo tú, oh Señor, eres digno. Solo tú eres digno, Padre, y solo tú la mereces. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de esta familia. Gracias por obrar a nuestro favor, por suplir todos los recursos necesarios para que fuésemos tus hijos, para que seamos llevados a otro nivel, para que nos convirtamos en expresadores de la naturaleza que ahora portamos, que es la imagen de tu Hijo amado y nuestro Señor Jesucristo. Padre, no permitas nunca, Señor, que nos desviemos del propósito, que nos cansemos. Renueva nuestra fuerza, Señor, y permítenos seguir conforme a tu designio eterno, caminando en el propósito, siendo procesado para llegar a la estatura y a la plenitud de un varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Renueva nuestra fuerza, Señor. Permítenos seguir hacia adelante, amado eterno, para ser expresadores de tu gloria en toda dimensión. En el nombre de Jesús.